Protocolos de diagnóstico acelerado en dolor torácico, por John Sprockel y Juan Sebastián Acosta. Teniendo claro cuáles son los elementos diagnósticos básicos del dolor torácico, la clasificación del riesgo y la definición de los protocolos de diagnóstico acelerado, explicaremos a continuación la diferencia entre los distintos algoritmos de los protocolos que se dividen según el tiempo en horas desde la llegada del paciente hasta la toma del biomarcador, que puede ser de 0 a 3 horas, de 0 a 2 horas y de 0 a 1 hora. Los algoritmos de 0 y 3 horas utilizan el GRACE como escala clínica de riesgo, requiere 2 tomas de sangre y en ocasiones solo una, utilizan un punto de corte para exclusión rule-out, un valor de troponina de alta sensibilidad menor de 14 nanogramos sobre litro a las 0 y 3 horas y tienen un valor predictivo negativo para infarto entre el 99 y el 100%. Por ejemplo, con un algoritmo de 0 y 3 horas, un paciente con dolor torácico de más de 6 horas de evolución que ingresa a urgencias se le presenta una troponina inicial la cual es negativa, tiene un GRACE menor de 140 y actualmente se encuentra sin dolor, podría ser dado de alta con una prueba de provocación de isquemia ambulatoria. Otro paciente con dolor torácico de menos de 6 horas de evolución con una troponina inicial negativa tendría que ser llevado a una nueva toma de troponina a las 3 horas y en el caso de que el valor no presente ningún cambio, podría tomarse la misma conducta que con el paciente anterior. Por otra parte, un paciente con un dolor torácico y una troponina inicial por encima del límite superior de la normalidad puede ser llevado a una nueva toma de troponina en 3 horas en caso de que las características clínicas no sean contundentes y si hay cambios en este valor de la troponina, el paciente debe ser llevado a una prueba invasiva. En caso de que el paciente con dolor torácico presente una troponina inicial muy anormal, que se refiere a valores 5 veces superiores al límite superior de la normalidad, o tenga un cuadro clínico muy claro de síndrome coronario agudo con troponina por encima del límite superior de la normalidad, debe ser llevado a una prueba invasiva sin necesidad de una nueva troponina. Los algoritmos de 0 y 1 hora no utilizan ninguna escala clínica de riesgo, requieren 2 tomas de sangre y en ocasiones solo una. Utilizan un punto de corte para exclusión, rule-out, y uno diferente para inclusión, rule-in, que dependen de la marca de troponina que se utilice, y tienen un valor predictivo negativo para infarto entre el 99 y el 100%. Por ejemplo, en un algoritmo 0-1, un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo en urgencias que tiene un valor de troponina inicial dentro de los valores de la columna A puede ser dado de alta con una orden de prueba de provocación de isquemia ambulatoria. Si el mismo paciente tiene la troponina inicial dentro de los valores de la columna B, deberá realizarse una troponina de control en 1 hora, y si el cambio es menor a alguno de los valores de la columna C, se descarta el síndrome coronario agudo y el paciente puede ser dado de alta con una prueba de provocación de isquemia ambulatoria. En caso de que el cambio se encuentre en los valores de la columna A, el paciente debe ser llevado a una prueba invasiva. En caso de que el paciente presente al ingreso una troponina inicial dentro de los valores de la columna B, se confirma el diagnóstico de síndrome coronario agudo y el paciente deberá ser llevado a una prueba invasiva sin necesidad de una nueva troponina. En caso de no cumplir con ninguna de las características anteriormente mencionadas, el paciente quedará en la zona de observación. Los algoritmos de 0 y 2 horas utilizan varias escalas clínicas de riesgo, como el TIMI, la HART, la EDAC, de las cuales hablaremos más adelante, y utilizan un punto de corte para exclusión, rule-out, y uno diferente para inclusión, rule-in, que depende de la marca de la troponina que se utilice. Dentro de las escalas clínicas de riesgo existen el ya conocido TIMI modificado, el cual se utilizó en los protocolos de diagnóstico acelerado de los estudios ASPECT y ADAPT. Este TIMI modificado incluye 5 criterios, cada uno suma un punto: edad, más de 3 factores de riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria conocida, uso de aspirina en los últimos 7 días y angina severa reciente. La escala HART incluye 5 criterios: historia clínica, electrocardiograma, edad, factores de riesgo cardiovascular y troponina, cada uno con un puntaje de 0 a 2 y cuyo criterio para una alta temprana es que el puntaje sea menor a 3. La DAX incluye 4 categorías diferentes con variables específicas, desde la edad, historia de enfermedad coronaria, síntomas asociados al dolor y género, pero por lo general requiere algún tipo de herramienta virtual para su cálculo teniendo en cuenta su complejidad. Un valor menor de 16 descarta síndrome coronario agudo, por lo que se considera un paciente apto para darte alta. El rendimiento de estas escalas se ha revisado en estudios aleatorizados, donde se evidencia un muy buen rendimiento para detectar pacientes sin enfermedad coronaria, demostrado en altas tasas de descargas tempranas, con tasas muy bajas de eventos adversos mayores en dicho grupo de pacientes. Actualmente se está desarrollando un protocolo de diagnóstico acelerado para dolor torácico, adaptado a las características y biomarcadores utilizados en el Hospital San José.